el tema del artículo fue antiguas y nuevas competencias, ¿no? Yo clasificaría antiguas competencias es lo que tenía yo antes de leer esto, y nuevas competencias es lo que a partir de lo que leí vuelvo a reestructurar, ¿no? A separar las piezas y a irlas uniendo de otra forma. De alguna manera todo este asunto de las competencias, entre otras cosas, parece ser que tiene que ver con la abolición de lo que le llaman el enciclopedismo, ¿no? El hecho de saber, el hecho de saber mucho, o que en las aulas se den muchas cosas que al final de cuentas, entre comillas, no te van a servir para la vida. Parece, o en un momento dado, pareciera que sabemos todo acerca de competencias, porque en los últimos tiempos pues ha sido el enfoque en educación y todo el mundo hablamos de competencias, nos hablan aquí de programas que se centran en competencias. Pues seguimos en ese esquema meramente formal, pero hasta dónde estamos dando evidencia tangible simplemente de lo que aprenden, ¿no? Y creemos que, bueno, al menos yo, que con la simple evaluación o el examen, pues ya esa es una evidencia de que el alumno aprendió. Porque pareciera que el enciclopedismo es malo, y yo diría, es malo si se queda allí, ¿no? No porque sea malo por sí mismo. Porque si hablamos de cultura, la cultura la entendemos como el intercambio intersubjetivo de significados, pero si no hay significados en la cabeza, o sea, si no hay desarrollo intelectual, si no hay contenidos, o sea, ¿qué intercambio se va a hacer? ¿Cuál sería la diferencia entre hablar de competencia y ser competente? Bueno, acá yo quisiera comentar que hay un conflicto, ¿no?, que nos plantea aquí el autor, y donde dice: saber para la escuela ayuda a resolver exámenes a gran escala, o el saber para la vida. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Que, o sea, como escuela, como institución, dice uno, ¿qué debo de hacer? Preparar a mis alumnos para que resuelvan un examen, en mi caso, por ejemplo, Planea, que acaba de pasar, o guiarlos y darles las competencias y desarrollar esas competencias y habilidades para la vida. Y como dice, y es la valoración de los desempeños. No es tanto de lo que tú me traigas si tienes un doctorado, una maestría o lo que sea, sino yo te quiero ver cómo funcionas, ¿no? Cómo te desempeñas en la vida laboral. Creo que sí hay una gran diferencia en cuanto a lo que es el discurso de las competencias, ¿no? Y que como ilustra el autor, hay varios discursos y algunos de esos discursos son antagónicos entre sí. Y otra cosa es pararse en el aula frente a 40 alumnos en 55 minutos, seguir un plan de clase con un programa de estudios y tratar de que las actividades que diseñamos con ellos les resulten significativas, respondan a sus estilos de aprendizaje y desarrollen en ellos, o por lo menos promuevan que ellos desarrollen los atributos de las competencias que deben de desarrollar. Que tal parece que solamente estamos reproduciendo con otros nombres la tendencia de antes de los objetivos y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces realmente no sabemos ni qué es, al final de cuentas, este rollo de las competencias en educación. Entonces, una cosa muy distinta es escribir, poner un modelo en un papel por escribir, porque el papel aguanta todo lo que uno le escriba. Entonces el papel puede tener el modelo muy bien argumentado, muy bien fundamentado, con mucho sentido, por cierto. Muchos modelos tienen mucho sentido educativo, pero creo que la clave de la efectividad del trabajo por competencias está en el proceso que realiza en la vida diaria el maestro en el aula con sus alumnos. Mi pregunta era, ¿me sirve una evaluación de ese tipo? Con una evaluación de ese tipo yo puedo decir que un docente es competente, porque volvemos a lo mismo, en el papel es bien fácil y suena bien. Yo les decía a mis compañeros, ¿por qué no nos fueron poniendo con un grupo, y hasta eso en un día específico, ¿no? Un viernes de 2 a 3 de la tarde, con un grupo de adolescentes, con una materia X, que no es nada fácil pararse frente a un grupo y dar la materia. Y entonces ahí yo me daría cuenta que realmente es competente. Entonces deberemos entender que todo este discurso está en ciernes y todavía hay mucho campo por trabajar, por investigar, por profundizar. Me encontré hace como año y medio
que en Eton siguen utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje, el debate. ¿Sí? El debate. Y a lo mejor muchos en nuestros ámbitos del debate, no, pero ¿cómo el debate, no? Nosotros a las cosas prácticas, a las habilidades, a las competencias, ¿no? Pregúntense por qué el debate. Ahí está ese punto. La misma SEP, cuando hablan de la valoración magisterial, pues muy claro no está el concepto de competencia. Y entonces habría que preguntarnos, ¿realmente como docente me considero competente? ¿Qué estoy entendiendo por competencia? Damos por hecho que el maestro debe ser competente para, porque así como nos los plantean, entonces debe ser un especialista en el área. Si soy médico, pues debo enseñar a médicos, ¿no? Pero aquí en México nuestra educación no siempre, salvo la UNAM, que tenía cuestiones muy específicas, pues a mí me tocó en escuelas donde, ay, es usted psicóloga, pero pues de taller de arte, mire, usted tome el libro y ahí con ese se va con los chicos, ¿no? Critica que se entiendan las competencias como una fragmentación de comportamientos, así pulverizados, y mientras vayas cumpliendo esos comportamientos se da por entendido que vas acercándote a la competencia. Cuestión que creo que no es así, porque me parece que la competencia debe ser la movilización articulada e integral de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Y cómo evaluamos las competencias? Y las estamos evaluando en un ambiente artificial como es el salón de clases, cuando se supone que la competencia es esa movilización de recursos que tiene una persona para resolver una problemática real de su contexto. Y luego tratar de que otros pues sean competentes en algo, que a lo mejor ni yo misma tengo clara qué competencia quiero desarrollar en ellas y en qué nivel está, porque ahorita se hablaba, cuando hablo de una competencia que ya se logró, y en el artículo nos dicen, la competencia es gradual. ¿Cómo hago, entendiendo que el desarrollo de la competencia es un proceso, cómo hago yo como docente para recibir un alumno en un punto A, donde es aún no competente, y llevarlo de ese punto A un punto B, donde domina la competencia? Y lo interesante es qué actividades o qué tipo de cosas propuse, diseñamos, en qué tipo de proyecto participamos, es decir, cómo gestioné el ambiente de aprendizaje para que transitara el alumno del punto A al punto B y documentar esa práctica. Sí, para mí yo considero que resulta bastante complicado, ¿no? El tratar de formar a un ser humano, porque si quisiéramos, a ver, dame la receta, ¿no? A ver cómo le hago, pues yo le pondría algunos de estos ingredientes, ¿no? Que desarrolle el aspecto cognitivo, que sea social, que maneje todas las habilidades sociales, que tenga ese aspecto formativo de valores, ¿no? De lo que encierra el ser humano y que lo va a regir durante su vida, que sea capaz de desempeñarse con base en los conocimientos adquiridos, que resuelva problemas, que domine su especialidad de todos los conceptos, que maneje una inteligencia emocional. Eso le va a ayudar muchísimo en todos los aspectos, pero tampoco que se olvide de la parte espiritual. De que los últimos artículos que salen en revistas especializadas sobre qué es lo que están buscando las empresas hoy en día, hablan de habilidades blandas, que significa habilidades para saber socializar, liderazgo, trabajo en equipo, todo ese tipo de habilidades que son, digamos, no intelectuales o no tan de la dimensión académica, y yo siento que la escuela sí las está dejando como en un segundo plano, ¿no? A lo mejor poco a poco, ¿verdad? Estamos en los inicios, como les decía yo, de las competencias, pero mis alumnos, y sobre todo ahorita, por ejemplo, en cuarto, quinto, lo que es primaria alta, los niños ya están trabajando por equipo, saben ya trabajar por equipo, saben respetar los turnos, y también, por ejemplo, en este año se inició con el trabajo científico. Si te esperas 4 años a que el chico se incruste en la vida laboral, pues ya lo escolarizaste completamente, lo academizaste, y entonces tienes un producto terminado muy bonito, pero que es infuncional. Y si hubiera una escuela que sí los egresara competentes, los egresaría competentes solo por un lapso de tiempo. Exacto. Porque la vida sigue, la tecnología sigue, las problemáticas cambian, y entonces tendríamos que preguntarnos
tenemos que ir un paso atrás, ¿no? Entonces hay que desarrollarles como unas metacompetencias que les permitan después, por ellos mismos, desarrollar nuevas competencias. Y se los digo a mis alumnos al inicio del curso, les digo, no les engaño, yo no les voy a desarrollar competencias, porque simple y sencillamente, o una habilidad, es con la comparación, si a ti, a ver, ¿en cuánto tiempo tú aprendiste digamos, a conducir, o en cuánto tiempo aprendiste a nadar, o a tocar la guitarra, etcétera? ¿Cuántas horas invertiste? Tantas. Bueno, pues en 32 sesiones yo no te voy a desarrollar competencias. Lo más que lograré será enunciarlas, intentar hacerte ver la valía que tienen para tu vida profesional y tu vida de todos los días. Le digo, pero sinceramente no te voy a desarrollar competencias. Sí, no tengo. Es que la escuela o la universidad en este caso creo que ya no tiene el monopolio sobre el desarrollo de las competencias en las personas. O sea, no necesariamente los alumnos van a desarrollar competencias exclusivamente dentro de las aulas universitarias o de la educación formal, ¿no? O sea, y yo invito a que reflexionemos qué pasaría el día que aparezca la Google University, ¿no? ¿Cuánta gente dejaría de inscribirse a las universidades como las conocemos y se inscribiría a la universidad de Google, ¿no? Formar, pues es algo muy difícil, ¿no? Y si nos vamos todavía al aspecto, a mí me llamó la atención en la lectura cómo separan el saber de la escuela y el saber para la vida, como si el saber para la vida esté totalmente fuera de la escuela, ¿no? Deja de ser una cuestión de monopolio. Pero a nosotros nos toca estar en esa institución y entonces desde acá, ¿qué hacemos? Creo que tener este tipo de reflexiones nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Que reflexionemos o dejar la pregunta, ¿por qué es que se nota tanta distinción entre el mundo de la escuela y el mundo de la vida? ¿No será que a lo largo de toda su historia la escuela ha creado barreras y barreras y barreras para encapsularse, para crear un mundo aparte de lo que es el mundo de la vida, para que dentro de la escuela primen sus jerarquías, sus normas, sus reglas, ¿no? Su control? Y yo creo que mucha de la política educativa actualmente, como los consejos escolares de participación social, las brigadas de convivencia escolar, los manuales de convivencia, tienen que ver con derribar esas barreras y que la escuela se abra al mundo de la vida.